Nelson Mandela dijo que no se puede conocer verdaderamente una nación hasta que se ha estado dentro de sus cárceles, pero hoy vamos más allá de las naciones y retrocedemos a través de los siglos para explorar las peores prisiones de la historia, desde la antigüedad hasta nuestros días. En esta primera parte, vamos a conocer los peores recintos humanos que han existido en nuestra historia. Por ende, te invito a que te quedes hasta el final para que te dejes sorprender por estos tétricos lugares. Y recuerda que para encontrar muchas más curiosidades solo debes suscribirte a este canal. 1. Prisión Mamertina. Con una inclinación por la violencia y la guerra, la vida en la antigua Roma ya era bastante sombría, pero ser un recluso bajo el Imperio Romano era aún peor. Conocida como Carcer en latín, la prisión mamertina encargada por el cuarto rey de Roma, Anco Marcio, entre 640 y 616 a.C., consistía en una red de húmedas y oscuras mazmorras subterráneas. Estas celdas eran un reflejo del tratamiento brutal y despiadado que se daba a los prisioneros. La mazmorra más baja, el Tullianum, estaba ubicada dentro del sistema de alcantarillado de la ciudad, un lugar fétido y repugnante donde los prisioneros eran abandonados a su suerte. Acceder al Tullianum solo era posible a través de una pequeña boca de acceso en el piso superior, a través de la cual los prisioneros eran arrojados sin piedad. Una vez dentro, la única entrada y salida estaba fuera de su alcance, dejándolos en un encierro total y desesperante. Prolongar el encarcelamiento no era común en Roma, ya que generalmente se utilizaba como una medida temporal antes de los juicios y ejecuciones. Sin embargo, las condiciones de espera eran tan atroces que muchos prisioneros no sobrevivían para ver el día de su juicio. La leyenda dice que San Pedro y San Pablo estuvieron detenidos allí antes de ser crucificados, un testimonio de la crueldad y el desprecio absoluto por la vida humana que caracterizaba a esta prisión. Mamertina continuó usándose como prisión hasta el siglo VI después de Cristo, con un historial macabro de sufrimiento y muerte. En el siglo I, se construyó la iglesia de San Giuseppe de Falegnami justo encima del sitio, quizás en un intento de purificar un lugar tan manchado por el dolor y la desesperación. Hoy en día, los restos de Mamertina están abiertos como museo junto al Foro Romano, con dedicatorias especiales a San Pedro y San Pablo. 2. Mazmorras secretas. Los prisioneros medievales a menudo enfrentaban numerosos castigos dolorosos, pero uno de los peores era estar encerrado en las mazmorras de botellas o sulit, pozos estrechos con una única salida en el techo. Estas mazmorras, cuyo nombre deriva del término francés oubliette, que significa olvidar, a veces se construían dentro de los muros de los pisos superiores de un castillo. Esta disposición permitía que las víctimas escucharan cómo la vida transcurría sin ellas mientras lentamente eran olvidadas y abandonadas a su destino. Este encierro total, acompañado de la desesperanza de ser olvidado, hacía de la sulit uno de los castigos más crueles de la época. En ocasiones, los prisioneros compartían este espacio reducido con restos de víctimas anteriores, añadiendo un elemento de horror macabro a su encierro. Las ratas atraídas por los cadáveres eran una compañía constante, mordisqueando los restos y a veces los mismos prisioneros vivos. Esta tortura psicológica y física convertía a la sulit en un verdadero infierno en vida. Una de las mazmorras más infames se encuentra en el castillo Leap en Irlanda, hogar del clan O'Carroll en el siglo XV. Cuando la familia Darby se hizo cargo del castillo en 1649, descubrieron una mazmorra equipada con púas de madera y 3 cajas llenas de restos de prisioneros anteriores. Este hallazgo no solo reveló la brutalidad del pasado, sino que también contribuyó a la leyenda de que la limpieza de esta mazmorra despertó los espíritus vengativos de los prisioneros fallecidos. Se dice que estos espíritus aún deambulan por el castillo, añadiendo un aire de misterio y terror al lugar. 3. Gibbet. A diferencia de la mayoría de las prisiones que mantenían a los reclusos fuera de la vista pública, el gibbet era una forma de encarcelamiento brutal y deshumanizante, donde el condenado era encerrado en una jaula con forma humana y colgado para la exhibición pública. Este castigo no solo buscaba privar de libertad al prisionero, sino también humillarlo y desmoralizarlo ante los ojos de la sociedad. La jaula, diseñada para mantener al prisionero en una posición incómoda y dolorosa, exponía al recluso a los elementos naturales, dejándolo vulnerable al sol abrasador, la lluvia y el viento helado. La deshidratación, el hambre y la exposición a los elementos eran constantes compañeros de los condenados.
En la mayoría de los casos, los que eran encerrados en el gibbet ya habían encontrado su fin a manos de las autoridades, siendo sus cadáveres exhibidos como una macabra advertencia. Sin embargo, en ocasiones los prisioneros vivos también terminaban enjaulados, condenados a una muerte lenta y agonizante. Una leyenda de Derbyshire, Inglaterra, cuenta la historia de un villano que tras cometer atrocidades fue sentenciado a vivir en una de estas jaulas en el siglo XV. El prisionero sucumbió al hambre y la deshidratación, mientras los curiosos observaban su lenta y dolorosa muerte. Si te está gustando este video, recuerda apoyar con un like. 4. El Clink. Establecida a mediados del siglo XI en Londres, Inglaterra, la prisión de Clink, construida por el obispo de Winchester, Enrique de Blois, se encontraba en la orilla sur del río Támesis. Durante 600 años, esta prisión se convirtió en sinónimo de castigo extremo y sufrimiento. La prisión de Clink no solo albergaba delincuentes comunes, sino también aquellos que desafiaban el orden establecido, convirtiéndose en un símbolo de represión y control autoritario. La vida en el Clink era un infierno. El hacinamiento era una constante, con prisioneros amontonados en celdas frías y húmedas. Las enfermedades se propagaban rápidamente en estas condiciones insalubres, y la desnutrición debilitaba aún más a los prisioneros. La supervivencia en el Clink dependía en gran medida de los sobornos. Los carceleros mal pagados aceptaban pagos de los prisioneros para proporcionarles una existencia un poco menos dura. La corrupción era rampante, y aquellos sin recursos económicos sufrían las peores condiciones. La prisión de Clink era conocida por su crueldad y brutalidad. Los carceleros usaban cadenas, grilletes y dispositivos de tortura para mantener el orden. Los prisioneros podían comprar comida extra y algunos privilegios. La prisión fue incendiada en 1780 y hoy en día es un museo. 5. Iron Maiden. La Iron Maiden, uno de los dispositivos de tortura más infames de la historia, simboliza el ápice de la crueldad humana. Este artefacto, una caja de tamaño humano forrada con púas en su interior, encierra la esencia de la brutalidad y el sufrimiento extremos. Aunque popularmente se asocia con la era medieval, su autenticidad histórica ha sido objeto de debate. La primera referencia concreta a la Iron Maiden proviene del siglo XVII, más de 200 años después de su supuesto uso generalizado durante la Edad Media. Esta discrepancia temporal sugiere que la Iron Maiden podría ser más un mito creado para exagerar los horrores del pasado que una realidad cotidiana de las mazmorras medievales. Sin embargo, la falta de pruebas históricas directas no ha impedido que la Iron Maiden ocupe un lugar prominente en la imaginación popular. Réplicas del dispositivo fueron construidas y exhibidas en museos de Europa y Estados Unidos, alimentando la fascinación morbosa por este instrumento de tortura. Estas réplicas presentaban una estructura aterradora, una figura humana de hierro con puertas frontales que se cerraban para encerrar a la víctima. En el interior, las púas estaban colocadas de manera que no causaran una muerte inmediata, sino un sufrimiento prolongado y agónico. La mera idea de estar atrapado en una Iron Maiden con púas perforando lentamente el cuerpo es suficiente para estremecer a cualquiera. La leyenda de la Iron Maiden adquirió un giro siniestro y contemporáneo en 2003, cuando se descubrió una en funcionamiento en una propiedad de Uday Hussein, el hijo sádico del dictador iraquí Saddam Hussein. Este hallazgo moderno no solo revitalizó la notoriedad de la Iron Maiden, sino que también confirmó su uso con intenciones macabras en tiempos recientes. Según informes, Uday utilizaba la Iron Maiden para castigar a los insubordinados, perpetuando así un legado de crueldad que trasciende épocas y fronteras. Y ahí lo tienen, un primer recorrido aterrador por algunas de las peores prisiones de toda la historia. ¿Te imaginas cómo habría sido sobrevivir en uno de estos lugares? ¿Cuál de estas prisiones crees que fue la más aterradora y por qué? Nos encantaría saber tus pensamientos y cualquier experiencia o historia relacionada con el tema. Déjanos un comentario abajo y comparte tu opinión. Si te ha impactado este video, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas la segunda parte, donde exploraremos aún más prisiones infames y las historias oscuras que las rodean. Nos vemos en el próximo video.